asociación, en una asociación como la nuestra, con la dispersión de personas por distintas geografías, pues parece que con más razón el quedarse o el que sigamos manteniendo esta cuestión paralelamente a los actos presenciales que tengamos en Lanzarote. Bien, pues hoy toca a Sebastián Delgado, el que va a tratar sobre el tema ¿beberemos agua reciclada ante una crisis del agua? Sebastián Delgado, como se ha expuesto en la invitación, pues es catedrático emérito de Ingeniería Química en la Universidad de La Laguna, es académico numerario y vicepresidente de la Real Academia Canaria de Ciencias y miembro numerario de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Hoy nos va a hablar del agua, pero aunque ya bastante lo conocemos, no solo habla y sabe de agua, que también sabe y habla de vino. Pero en fin, esa se la dejamos para la próxima, como experto en vino. Bueno, pues sin más preámbulo, Sebastián, cuando quieras, pues comienzas. De acuerdo. Amigo Paco, muchas gracias por esas palabras de presentación. Amigos todos, académicos, hoy toca un tema que creo que es de importancia por la situación que estamos viviendo, el agua. Como sabemos, la sociedad actual demanda cada día más agua. En los países más desarrollados, el consumo sobrepasa en mucho los límites del mínimo llamado vital, llegando incluso a rozar el calificativo que podríamos llamar derroche. En contraste, la población de algunos países en desarrollo no pueden alcanzar ni siquiera ese consumo mínimo vital. Los estudios de pronóstico indican que en pocas décadas se puede establecer un acusado desequilibrio entre la demanda global y los recursos naturales de agua en el planeta. Escenario agravado por el cambio climático. Es decir, se puede producir en un futuro próximo una crisis mundial del agua. Está claro que los sectores de la sociedad pertenecientes a países poco desarrollados serán los más perjudicados, se verán abocados a usar y beber la poca agua insegura o muy contaminada de que disponen hoy en día. En los países más desarrollados, en cambio, con una mayor economía y con recursos Perdona, tecnológicos... Sebastián, un segundo, pero me ha parecido ver que pretendes poner pantalla. Sí, pero dentro de un momento estoy haciendo el Es que contexto. que no veíamos, por eso. Sí, ahora dentro de un momento ponemos la pantalla. Indicaba que en los países desarrollados con una mayor economía y con recursos tecnológicos va a ser necesario evitar la práctica actual de agua de un solo uso y proceder, por tanto, a la reutilización de las aguas residuales e incluso al reciclado como agua potable. La cuestión está en que la aceptación o no aceptación social del uso potable del agua residual reciclada es un tema psicológico a resolver de forma independiente de la seguridad de las tecnologías usadas para la recuperación de estas aguas. Aunque algunos países se están adelantando a un posible escenario de crisis del agua, siempre cabe la duda de si estamos mentalmente preparados para beber agua reciclada. Y este es el tema que queremos exponer y debatir hoy. Y vamos a hacer uso, por tanto, de una aplicación PowerPoint. Que vamos a proceder de inmediato. Compartir. Eso. Bien. Ante la pregunta, ¿beberemos agua reciclada ante una crisis del agua? Esto hace recordar que el refranero español, que es siempre muy sabio, nos da
una adelantada respuesta. Y esta es: nunca digas de esta agua no beberé. Pero no cabe duda que pensar en la posibilidad de tener que beber agua reciclada nos puede hacer reflexionar y dudar si realmente se pueden dar situaciones tan extremas en un futuro como para tener que beber agua reciclada. Y también caben hacerse nuevas preguntas, tales como: ¿se avecina realmente una crisis mundial del agua? ¿Se puede producir una sequía extrema en el planeta que nos lleve a esa situación? ¿Qué tiene que ocurrir para que se produzca una crisis mundial del agua? Pues bien, existen diversos factores que pueden contribuir a una posible crisis mundial del agua. El agotamiento progresivo de los recursos hídricos naturales, el aumento excesivo de la demanda mundial del agua, la progresiva contaminación del agua natural convirtiéndola en no segura para su uso, o incluso la mala gestión en algunos países de los recursos hídricos, además de otros factores, pueden ser iniciadores de una crisis mundial. Hoy en día existen indicios preocupantes de que varios de estos factores pueden estar participando ya incluso en una posible crisis en ciertos sectores de la población al menos. Pero vamos a empezar por conocer la cantidad de agua que está disponible en el planeta para ver qué puede ocurrir en lo sucesivo. ¿Cuánta agua hay realmente en el planeta? Se han hecho estimaciones más o menos aproximadas de la cantidad global de agua existente. Y esa cifra es del orden de los 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Esta agua ocupa el 75% aproximadamente de la superficie del planeta, lo que nos llevaría a pensar de por qué llamamos entonces planeta Tierra y no planeta agua. Ahora bien, ¿cómo se distribuye esta cantidad de agua? Pues sabemos que el 97% es agua salada, es la que forman los océanos y mares, que el 2% es agua dulce, pero en forma sólida, en forma de hielo, los casquetes polares, cantidades que van disminuyendo como consecuencia de la crisis climática. Lo que nos lleva a que aproximadamente el 1% es realmente el agua dulce líquida disponible. Ahora bien, esta cifra, tanto el 75% de superficie del planeta como el 97, 2 y 1%, son difíciles de asimilar. Sin embargo, si pensamos en sustituir esa cantidad global de agua de 1.400 millones de kilómetros cúbicos y lo pusiéramos en una sola gota esférica, calculamos el volumen equivalente, y comparamos ese volumen al del planeta Tierra, comprenderíamos un poco mejor qué representa esa cantidad total de agua. Pues bien, existen datos en la hidrografía que han calculado el volumen de 1.400 millones de kilómetros cúbicos frente al volumen total del planeta Tierra. Y fíjense lo que significa el total de agua dulce, y lo que es mejor. Ese 1% parece que es una cantidad completamente insignificante. Por lo tanto, lo de llamar al planeta Tierra es más, o sea, es evidente que es mucho mejor que llamarlo planeta. Ahora bien, esta es la cantidad de agua que está, que se podía aprovechar. Pero, ¿cuál es la demanda mundial de agua hoy en día? Vamos a analizarlo. La demanda mundial de agua se sabe que está creciendo a un ritmo mayor que la renovación del recurso correspondiente. De forma gráfica, se podría indicar que la población mundial está creciendo a una tasa de aproximadamente 1,2% al año y que se espera que aumente a los 9.000 millones en el año 2030. Que la demanda creciente de agua de calidad se ve afectada por diversos factores, tales como no solo el incremento de la población, sino la expansión económica y la legítima mejora calidad de vida a la que todos aspiramos.
Pero veamos también cómo ha evolucionado la demanda del agua y cuál es la previsión de futuro a corto y medio plazo. La evolución del consumo de agua en el mundo expresada en kilómetros cúbicos por año está representada en esta gráfica. Obsérvese los tres sectores más importantes de consumo: el municipal, el industrial y el agrícola. Como se puede observar, el agrícola es el mayor de todos, pero todos crecen de forma casi exponencial a lo largo del tiempo. El consumo de agua mundial crece constantemente, pero la agricultura, como es evidente, es el sector de mayor demanda de agua. Se sabe que más del 70% del agua dulce consumida es utilizada en la agricultura, regadío, para la producción de alimentos. Esto justifica porque la demanda crece con la población por las necesidades de alimentación correspondientes. Pero además, si se calcula la cantidad necesaria de agua para producir 1 kilo de alimento, esto es lo que se denomina el agua virtual. El agua virtual está muy relacionada con el sector industrial y con el sector agrícola ganadero en la producción de alimentos, como acabamos de indicar. También el agua virtual se está utilizando como estrategia de importación-exportación de productos, como política de ahorro en aquellos países deficitarios, especialmente en recursos hídricos. El agua virtual que se exporta, como se puede ver en el gráfico, en 1 kilo de papa es distinto al que se exporta en 1 kilo de carne, por decir un ejemplo. Como se puede ver en esta gráfica, es el agua que no se ve, el agua virtual. Por ejemplo, para producir 1 kilo de arroz, parece que se necesitan 2.500 litros de agua. Pero para producir 1 kilo de mantequilla, parece que se necesitaría 18.000 litros de agua. De carne, 17.500, de plátano, 499, casi 500, 1 kilo de pollo, 3.700, etcétera, etcétera. El agua virtual, como estrategia de ahorro, puede ser un tema de interés que habría que estudiar, especialmente en Canarias, donde habría que a lo mejor cambiar el sistema de cultivo para no tener que exportar agua a aquellos países que ya tienen, o al contrario, que importamos aquellos productos que realmente tienen mucha cantidad de agua virtual y que no tenemos aquí disponible. Pero vamos a observar el planeta y conocer las necesidades mínimas de agua, especialmente de agua potable en las viviendas. Se sabe que las necesidades básicas mínimas de agua potable por persona y día está comprendido entre 500 y 6 litros, entre 500 y 100 litros de agua por persona y día para satisfacer las necesidades humanas básicas. Pero ¿qué ocurre en los países más desarrollados y en los países menos desarrollados? ¿Se está cumpliendo estas cantidades? Vamos a verlo a continuación. En esta gráfica, como se puede observar, aparecen algunos de los países más importantes en consumo de agua. Obsérvense, por ejemplo, Estados Unidos. El consumo medio de agua por habitante y día está en 382 litros. En Canadá, 343. En Italia, 250. En Suecia, 200. En Francia, 150. En Israel, 135. Y según datos estadísticos, en España estamos incluso por debajo, en 132 litros por persona y día. Estamos superando el mínimo vital, como es lógico, pero la diferencia entre España y Estados Unidos es clarísima. Pero, ¿en qué se gasta tanta agua en la vivienda? Vamos a pasar a analizar la distribución del consumo de agua potable en una vivienda típica de clase media. El consumo medio en viviendas de países desarrollados se puede ver de forma clara
en esta gráfica. Lavar los platos a mano representa 100 litros de agua. Cocinar aproximadamente 8 litros. Lavar un coche ya es un derroche. Cada cisterna es aproximadamente 10 litros de agua. Lavavajilla y lavadora, pues fíjese, uno doble que otra. Lavarse las manos, beber agua al día 1 litro. Pero llama la atención tal vez la ducha. Una ducha de 5 minutos puede llevar a un consumo aproximadamente de 100 litros. Caudales de 20 litros por minuto aproximadamente están considerados como estándar. Está claro que en estas viviendas no se está contando que existe ni piscina ni jardín que hay que regar con agua potable. Pero esta es la situación que habría que pensar en qué se puede ahorrar. Está claro que en la ducha, la lavadora y el lavado de coches se puede ahorrar. Desgraciadamente, existe otra cara de la moneda. Es la siguiente. Existen noticias preocupantes hoy en día de las Naciones Unidas de este mismo año, porque se indica que existe más de 2.000 millones de personas, esto representa la cuarta parte de la población mundial, que no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura. Pero no solo eso, que la mitad de la población mundial todavía carece de acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Que el 80% de las aguas residuales se vierte sin tratar en el medio ambiente. Que los problemas de falta de agua afectan anualmente a más de 3.000 millones de personas. Que 700 millones de personas aproximadamente pueden verse desplazadas por una aguda escasez de agua antes de una década. Y que las consecuencias asociadas a la escasez de agua se están agudizando con el cambio climático. De esta información, lo que parece evidente es que las pugnas y los problemas sociales derivados de la escasez de agua pueden ser muy importantes a corto y medio plazo. En esta gráfica queremos representar lo que se puede dar muy pronto o lo que se puede estar dando ya en algunos lugares. Sin duda, la explotación de los recursos naturales de agua va a producir lo que se denomina estrés hídrico. ¿Pero qué es realmente un estrés hídrico? Se puede definir como la relación entre la cantidad de agua consumida y la cantidad de agua renovable disponible en una zona dada. La información disponible es que un porcentaje de estrés hídrico por encima del 40% representa una limitación de recursos y una competencia ya importante por el consumo. Pero además de eso, se puede dar estampas tal y como las tenemos. Es extrema, sin duda. Es una competencia extrema por el consumo que esperamos que no se pueda llegar. Pero la pregunta es, ¿se está produciendo estrés hídrico real en alguna zona del planeta? Y en su caso, ¿con qué intensidad? Vamos a ver. Esta gráfica representa los niveles de estrés hídrico por países. La zona roja más intensa representa un estrés extremadamente alto. El color rojo mediano, un estrés alto. Y luego va bajando. Pero fíjense las zonas de color rojo, tanto intenso como menos intenso. Es una zona media en la que está incluido no solo España, toda la parte norte de África, la zona Oriente Medio, Australia, parte de Oceanía, Sudáfrica, parte de América del Sur, etcétera, etcétera. Hay que resaltar que Canarias está incluida en zona de alto estrés hídrico. Ahora bien, ante esta situación, ¿qué acciones o medidas se han tomado o se van a tomar para paliar las consecuencias de una crisis de agua que se ve venir?
Las acciones frente al agotamiento de recursos naturales de agua que se han tomado hasta ahora, especialmente en los países más desarrollados que cuentan con recursos económicos y tecnología, son fundamentalmente dos: buscar recursos alternativos a los naturales y asegurar la calidad del agua. Los recursos hídricos alternativos en la gestión sostenible del agua pues han sido dos hasta ahora fundamentalmente: el agua de mar desalinizada y las aguas residuales regeneradas con fines de reutilización. Los recursos hídricos alternativos, tales como agua de mar desalinizada, sin duda son de aplicación en zonas costeras, está claro, donde habita realmente el 40% de la población mundial. Tiene un uso preferentemente municipal. Se usa de forma excepcional para el riego agrícola, eso es cierto. Es una tecnología de alta demanda energética en la actualidad. Será una tecnología muy extendida, pues cuando se pueda operar con energías limpias y baratas. Una tecnología asequible a países económicamente desarrollados. Tenemos que ser conscientes de esta situación. En relación con las aguas residuales regeneradas con fines de reutilización, se puede decir que la reutilización es una práctica clave en la gestión sostenible del agua. Es de aplicación en zonas pobladas costeras e interiores del planeta. Tiene un uso preferentemente agrícola, pero puede tener uso urbano en aplicaciones especialmente no potables, como riego de parques y jardines, campos de golf, etcétera, etcétera. Uso urbano potable de forma excepcional es el agua reciclada, de la que vamos a comentar además, ¿no? Se emplean tecnologías con menor demanda energética, como veremos, que es la desalinización de agua de mar. Los usos de las aguas residuales regeneradas son variados. Van desde el uso agrícola, el uso urbano, el uso recreativo, el uso en el medio ambiente, marismas artificiales o conseguir cauchos ecológicos, recarga de acuíferos, control de intrusión marina, es otra de las aplicaciones de la reutilización, el uso industrial en procesos y en refrigeración, y resaltamos el uso potable directo o uso potable indirecto. Sin duda alguna, la reutilización de las aguas residuales como práctica sostenible se está potenciando desde todas las instituciones, tanto públicas como privadas. La portada de noticias indican esto que acabamos de indicar. Por ejemplo, Chicago, 2015. El pronóstico para 2019 del mercado de la reutilización y el reciclaje del agua indicaba un crecimiento del 22% en volumen y el 19% en ingresos. 2016. La reutilización de aguas residuales, solución para asegurar el suministro de agua. Desde hace varios años, por tanto, se está potenciando esta práctica sostenible. Otras más. La FAO, 2017, llama a aprovechar las aguas residuales para su uso en la agricultura. Y ello es posible porque existe tecnología disponible para tratar adecuadamente las aguas residuales y transformarlas en los recursos reutilizables seguros. La tecnología actual permite recuperar aguas contaminadas y reciclarlas con calidad potable, sin duda alguna. El tratamiento de las aguas es relativamente sencillo en algunos casos o complejo en otros. Permite cumplir con las normas de calidad según los usos a que se destinan. Todos sabemos que lo que se llaman aguas blancas, que son aguas superficiales y subterráneas, son sometidas a tratamientos de potabilización para adecuarlas a su uso potable como tal, mientras que las aguas residuales urbanas e industriales sufren un tratamiento llamado de depuración, que es apto cuando se va a proceder al vertido, o un tratamiento un poco más intensivo que se llama regeneración, cuando va a ser sometida a otros usos, a la reutilización. Calidad, el concepto de calidad es siempre relativo. Se necesita una referencia, y en este caso se puede tomar como referencia
un estándar de agua potable, por ejemplo, a efectos de análisis de eficacia de un tratamiento de aguas residuales. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un agua subterránea superficial de alta calidad. La sometemos a un tratamiento, la calidad aumenta y ese es el proceso de potabilización. Ese agua potable se somete a un uso convencional, se contamina y entonces se obtiene un agua residual de una calidad muy baja. Los tratamientos adecuados de ese agua residual nos va a llevar a una calidad por debajo de la calidad potable, pero es una depuración que puede ser útil para vertido de agua. Pero a lo mejor la calidad de esa agua depurada no es suficiente para usos que signifiquen de uso potable o para otros usos en que se requiere una calidad superior. Entonces se someten a otros tratamientos un poco más intensivos que se denomina tratamiento de regeneración y se tiene un agua de un margen de calidad más amplia que puede llegar a ser igual o incluso llegar a superar al estándar de agua potable. Esta es la secuencia de tratamientos típicos de las aguas residuales para llegar a una alta calidad. Los procesos convencionales son en etapas y sigue 3 etapas en secuencia. Lo que se denomina un pretratamiento, seguido de un tratamiento primario y seguido de un tratamiento secundario, generalmente biológico, para obtener un efluente que es apto ya para vertido. La calidad es suficiente. Las técnicas que se utilizan son relativamente, la primera parte son técnicas mecánicas, son desbastes para eliminar sólidos pequeños, aceites y grasas. Después se pasa a una sedimentación para eliminar sólidos pequeños sedimentables. Y finalmente el corazón del tratamiento convencional es el sistema biológico, en el que interviene un grupo de bacterias en el que la materia orgánica biodegradable le sirve de alimentación, se separa y obtiene así lo que se llama el efluente secundario, que es apto para el vertido. Es la planta típica convencional que existe en todas partes del mundo. Sin embargo, el resultado que se obtiene para otras aplicaciones más exigentes no es suficiente. Y entonces hay que acudir a tratamientos adicionales. Serían los tratamientos terciarios. Los tratamientos terciarios, llamados también avanzados, pues tienen como objetivo la eliminación de sustancias residuales específicas de efluente secundario anterior que impidan su vertido a causa receptor o que no cumplen con normativas de reutilización, tal y como se puede ver en el esquema inferior. Tenemos lo que se llama la estación depuradora de aguas residuales, la EDAR convencional, se obtiene de efluente secundario que va a vertido, pero si queremos algo más, la reutilización se somete a un terciario y a este sí que cumple con las condiciones más exigentes. La tecnología de membranas, por su alta eficacia y costes aceptables hoy en día, compite en la actualidad con la mayoría de los procesos terciarios convencionales. Esto hay que asumirlo ya. Hay que indicar también que la aplicación a gran escala de esta tecnología de membrana para la regeneración de las aguas residuales es ya una realidad. Existen grandes plantas instaladas en varios lugares del mundo con capacidades de tratamiento que llegan a alcanzar ya hoy en día casi el 1.000.000 de metros cúbicos día. Los costes energéticos para obtener agua de calidad potable son en la actualidad inferiores a los de salinización de agua de mar para obtener un efluente de la misma calidad, como ya veremos. Esta gráfica fue proporcionada por un especialista de la Universidad de Cranfield, en Inglaterra, indica de forma clara cómo se puede obtener agua potable a partir de agua de mar, utilizando primero un pretratamiento de la ósmosis inversa mediante ultra y ultrafiltración, con consumo de 0,22 kWh por metro cúbico, y finalmente la desalinización, que tiene un coste de 3%, dando lugar a un coste energético, a un consumo energético de 3,8 kWh metro cúbico. Sí.
hay un micrófono abierto por ahí. Sin embargo, cuando se parte de agua residual convencional urbana y se quiere obtener agua de calidad potable, el tratamiento secundario de lodos activados, seguido con bioreactor de membrana, seguido de ultrafiltración y de ósmosis, tiene un consumo energético la tercera parte de la desalinización de agua de mar. Desde el punto de vista técnico, la calidad potable es la misma, partiendo de agua de mar o partiendo de agua residual. El problema es otro, es un problema de aceptación social o no aceptación social de la cuestión. Vamos a seguir comentando esta situación. ¿Cuáles son las tendencias actuales en la reutilización de agua? Primero, uso de tecnologías avanzadas de tratamiento para la regeneración de las aguas residuales. Segundo, reutilización de aguas grises, que lo comentaremos. Tercero, recarga de acuíferos. Utilización de las redes existentes de distribución para suministrar agua residual reciclada. Y finalmente la reutilización potable, que es lo que se denomina el reciclado. Vamos a ir por partes. El esquema básico del uso de tratamientos avanzados para obtener agua potable a partir de agua residual se está hoy en día aplicando ya en algunos países. Se parte de agua residual convencional, se somete al tratamiento convencional, se le aplica tecnología de membrana como tratamiento terciario, micro y ultrafiltración, ósmosis inversa, luego un sistema de desinfección avanzado, puede ser ultravioleta, cloración, ozonización, etcétera, etcétera, y obtiene un agua de calidad potable contrastada con todos los parámetros de calidad estándar. Esto es lo que está ocurriendo ya hoy en día. Con respecto a las aguas grises y su aprovechamiento en cisterna, es un tema que se está imponiendo en algunos lugares, especialmente en Japón, por ejemplo. Y es que, como vimos al principio, la distribución de consumo de agua en las viviendas, las duchas son uno de los puntos de mayor consumo de agua. Es un agua que está relativamente poco contaminada, no tiene contaminación fecal, igual que el agua procedente de los lavabos no tiene contaminación fecal, igual que el agua de lavadora tampoco lo tiene. Este tipo de agua es lo que se denomina aguas grises. Se puede someter a un tratamiento relativamente sencillo y reutilizarlo, no como potable, pero sí podría utilizarlo a lo mejor como agua de cisterna. Esto es una práctica muy utilizada hoy en día en el Japón. En la mayor parte de los edificios oficiales del Japón se obliga en la práctica habitual a que se segreguen las aguas grises del resto de las aguas para su tratamiento in situ y se utilice al menos como agua de cisterna o para riego de los jardines, de las viviendas, etcétera, etcétera. Esta es una de las prácticas que habrá que llevar en muy poco tiempo. Con respecto a la recarga de acuíferos, este diagrama indica claramente cómo se usa. Las aguas residuales generadas por una población se someten a un tratamiento convencional, después a un tratamiento terciario mínimo, se infiltra a través del terreno y se recargan los acuíferos que proporcionan luego el agua adecuada para potabilizarla y suministrarla a las viviendas. El esquema que planteamos ahora significa ya la reutilización potable directa de acuerdo con una planificación establecida. Como pueden observar, el agua residual procedente de una población se somete a tratamiento convencional más terciario y el efluente del terciario que está debajo se incorpora a las redes de suministro de agua potable que procede de un recurso después de someterla al tratamiento simple de potabilización. Esto es lo que se está haciendo en algunos lugares que comentaremos a continuación. Pero ¿existe efectivamente algún lugar del mundo donde se regenere agua con usos potables? Vamos a ver. En este mapa indicamos con puntos azules aquellos lugares del mundo
en las que existen proyectos de tratamiento de aguas residuales que proporcionan calidad potable. Como pueden ver, en los Estados Unidos es el país donde más plantas de calidad potable existen. Pero tenemos también en Namibia, de hace ya casi 50 años que se incorporaron, en Sudáfrica, en Australia, en Singapur y en Bélgica. Es uno de los lugares que existen. Pero queremos resaltar algunos en particulares por el éxito que han tenido en sus experiencias como calidad potable y uso potable directo, embotellando incluso las aguas recicladas y sometiéndolas a la aceptación pública. Hay que indicar que en Namibia fue el primer país del mundo, debido a la alta escasez de agua, que sufre casi de forma permanente, donde se instalaron las primeras plantas de regaderación de aguas residuales, y para incorporar al menos el 20 al 25% de agua regenerada al suministro de agua potable a la población de la capital, a Windhoek. En Singapur se está practicando también y haciendo muchísima divulgación de la calidad de las aguas por los problemas que van a tener en un futuro muy próximo. Pero especialmente en Estados Unidos, en la zona de California, es donde más divulgación se ha hecho de las posibilidades de uso directo de las aguas regeneradas, como vamos a ver. Las noticias de portada. 2007. California dispuesta a ser el primer estado de la nación en reciclar agua por el suministro de agua potable. 2017. Magia en una botella. El condado de Orange, California, lanza un sorteo de agua reciclada. Más noticias. Junio de 2017. Agua residual reciclada. Recién embotellada del Distrito de Agua del Condado de Orange. Evento de degustación en Hollywood, 28 de junio de 2017. 18 de octubre de 2018. La ciudad de Windhoek celebra el 50 aniversario de la reutilización potable directa del uso de las aguas residuales. Aquí es donde más experiencia existe. En todos los congresos internacionales donde se habla de la reutilización del agua y del posible reciclado futuro, se cita la experiencia de Namibia, donde existen los programas de divulgación y de información transparente a la población sobre los problemas que hay de agua, sobre las necesidades de reutilizar y la seguridad en las aguas que se suministran a la población, especialmente en verano. Pero no solo eso. En Singapur presumen de disponer de una marca, la New Water. Tengo que indicar que dispongo de una botella de esta marca de New Water que me la dieron en Las Palmas de Gran Canaria hace unos años en un congreso en la que estaba representada New Water allí. Y nos hablaba de que podíamos beberla con total tranquilidad. Pues bien, allí existe efectivamente, en las instalaciones más avanzadas posiblemente del mundo, que se le enseña a los turistas que llegan y se hace la difusión correspondiente para ir, para establecer que en un futuro muy próximo nos podemos ver obligados a beber agua reciclada si no hay más remedio. La cuestión está, ¿se acepta el agua residual regenerada para uso potable? Si somos capaces de leer en la botella correspondiente que es agua residual directa de su factoría, pues probablemente hay dificultades. Probablemente empezamos a pensar que hay un factor que se tiene en cuenta hoy en día, que es lo que se llama el factor asco, y que nos impida el poder beber agua, a pesar de que somos conscientes de que la calidad es completamente potable. Pero esta es la situación. La situación está no en la tecnología. Existen nuevas amenazas
que representa realmente una pesadilla en la esfera de las tecnologías de tratamiento de agua, especialmente en países desarrollados. Son los llamados contaminantes emergentes. Pero, ¿qué son? Pues corresponden a contaminantes previamente no reconocidos como tales, cuya presencia en el agua no es nuevo, pero sí la preocupación por las posibles consecuencias de los mismos. Las poderosas técnicas analíticas actuales han permitido su detección, su identificación e incluso cuantificar su concentración en las aguas, alcanzando valores del orden de los nanogramos y picogramos por litro. Hay que indicar que estas técnicas analíticas sofisticadas actuales son las que han permitido detectar la presencia del coronavirus en las aguas residuales y que ha servido como sistema de alerta para poder establecer qué zonas de una población están realmente sufriendo contagios. Afortunadamente, las técnicas analíticas actuales son muy poderosas y han servido también para establecer cuáles son estos contaminantes. Pero ¿cuáles son realmente? ¿Y de dónde proceden? Pues son, de forma resumida, los productos farmacéuticos diversos que se evacúan muchísimas veces en el inodoro o que se vierten a la basura que a través de los sistemas pues van a aparecer en las aguas residuales. Productos farmacéuticos muy variados. Son también los productos de cuidado personal que van a aparecer al final en las aguas residuales y que tienen efectos secundarios como tal. Son también diversos productos industriales de uso común. La gran cantidad de detergentes, antidesgrasantes, etcétera, etcétera, van a aparecer siempre en las aguas residuales que se detectan y aunque están en concentraciones muy bajas, puede tener efectos importantes a la larga. En Singapur, por ejemplo, las aguas recicladas de New Water, que es su marca, se someten a analíticas más o menos estándar, pero incluye ya nuevos parámetros de contaminantes emergentes. La presencia de algunos medicamentos, como puede ser el ibuprofeno, el naproxeno, el pionosopril, el dioxano, etcétera, etcétera, forma ya parte del estándar de las analíticas de las aguas residuales regeneradas, para garantizar que están por debajo de los límites establecidos. Sus valores son muy bajos, generalmente microgramos, nanogramos o picogramos por litro de agua. De todo esto que acabamos de indicar se puede sacar ya algunas conclusiones sobre la reutilización de las aguas y reflexionar sobre el papel de la ciencia y de la tecnología en la consecución de un mundo más sostenible, de forma especial para nuestras aguas. La conclusión fundamental a la que llegamos es que el agua regenerada de calidad permite una reutilización segura y sostenible debido a la tecnología. Y por otra parte, que las aguas residuales recicladas tendrán un futuro que marca nuevos retos para la ciencia y la tecnología, y es agua segura para la vida. Por ello se dice que la ciencia y la tecnología apuestan por la sostenibilidad y por la calidad de las aguas. Con ello queremos concluir esta charla y someterla a debate, que espero que no les haya aburrido excesivamente. Por ello, muchas gracias por su atención y espero que podamos debatir algunos temas relacionados con lo que vamos a indicar. Muchas gracias. Muy bien, Sebastián. Magnífica conferencia. Gracias. Bueno, pues como muy bien dices, tras darte la enhorabuena, ¿no?, por el rato tan agradable que nos ha hecho pasar y sobre todo la información tan completa que nos has dado, ¿no?, pues vamos a abrir el debate como has pronunciado tú, ¿eh? Por lo menos espero que te sometamos a preguntas, ¿no? A ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta para empezar? Roque. Como siempre, ¿no? Venga, ánimo. Sebastián, enhorabuena, Sebastián, como siempre. Gracias, Roque.
como siempre. Algunas observaciones. Mira, la primera es que el tema de la desalación que mencionamos al principio, efectivamente se ha avanzado mucho la desalación a través de energías renovables. Los costes son bastante asumibles, incluso por la agricultura. Y la última experiencia que se ha hecho es una planta para Pozo Negro, en Fuerteventura, destinada a la agricultura, accionada por energía solar, completamente aislada de la red eléctrica, y el coste del agua sale menos de 4 céntimos, de 35 céntimos el metro cúbico. O sea, por tanto, yo veo en la desalación con energías renovables un enorme futuro para, eso sí, las zonas costeras, resolver su problema de agua. Tanto para el consumo humano como para la agricultura, ¿eh? Porque incluso estos valores se pueden mejorar. La segunda cuestión que quería comentar también, un poco para, bueno, para decir que el problema es grave, pero tiene solución, es el tema del consumo agrícola. Del consumo agrícola. Sí. ¿Tú recuerdas que cuando se cultivaban los tomates en tierra, aproximadamente estamos hablando entre 30 y 40 litros por kilo de tomate? Cuando se empezó a cultivar en goteo, se bajó unos 15 o así. Y cuando se está cultivando ahora en hidroponía, hablamos entre 7 y 8 litros por kilo de tomate. Eso sí, en invernaderos con sistema de cuelga, es decir, en un metro cuadrado hay muchísimos tomates, ¿no? Pero la realidad es que se están produciendo el kilo de tomate a casi un tercio o más del que se gastaba cuando se cultivaba en tierra. Así que en este tipo de cultivos, que además se puede hacer en cualquier sitio, sin suelo incluso, creo que hay otra gran opción para tanto las aguas desaladas como las aguas recuperadas, reutilizadas. En cuanto al otro tema que hablabas del ahorro, curiosamente, bueno, les comento una anécdota. Hace como 30 años, una empresa danesa se dirigió a mí en la universidad porque quería introducir un sistema de ahorro de agua que habían desarrollado en Dinamarca y querían que la universidad facilitara ese paso. Bueno, en esos sistemas de ahorro, que ya hablaban hace 30 años de perilizaciones y todo este tipo de cosas, que se empezaron a usar, como saben, en los submarinos nucleares para ahorrar agua. Bueno, ellos tenían una cisterna de 3 litros por operación, cuando aquí se estaban hablando de cisternas de 20 litros por operación. Bueno, ni que decir, se hizo un estudio de ahorro de agua en la ciudad de Las Palmas, más del 60% se puede ahorrar simplemente cambiando sanitarios, y por supuesto pues no se le hizo ningún caso, casi ninguno, ¿no? Pero lo último que puedo decirles es que una empresa de Noruega ha puesto sistemas de ahorro, nos encargó a nosotros que hiciéramos un sistema demostrativo de ahorro y están vendiéndolo por todo el mundo, menos en Canarias, ¿no? En Canarias, sin embargo, tenemos un ejemplo que tú conoces, Sebastián, bien, que es la comarca del sureste, en la que yo he trabajado muchos años, ¿no? La comarca del sureste ha llegado a cerrar el ciclo del agua, lo ha llegado a cerrar. En este momento están ya implantando un parque eólico que va a cerrar el ciclo del agua y la energía. Ellos tienen una desaladora de 30.000 metros cúbicos día aproximadamente de producción. Tienen una depuradora de 25.000 metros cúbicos día, porque claramente toda el agua que se desala no se recupera, ¿verdad?, en el sistema de alcantarillado. Y luego tienen un terciario, como dices tú, de por osmosis inversa, con un tratamiento que desarrollaron ellos de 10.000 metros cúbicos día. Y esa agua efectivamente es bebible. Pero ahí aparece, como tú decías antes, el rechazo, ¿no? Esa agua potable se está mandando a los invernaderos en este momento. El problema que tenemos aquí es que el año que llueve no se compra esa agua. En fin, que tenemos un problema, digamos, de planificación del agua importante, ¿no? Pero tengo también que añadir una cosa. Fíjate que en la desalación, bueno, una recuperación del 40%, el 60% se devuelve al mar. En el tratamiento terciario también hay que devolver al mar o agua, porque no se puede recuperar el 100% del agua que se mete. Quiero decir que en todo el proceso hay una pérdida de agua que aproximadamente entre el 60 y el 70%. Cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y la última cosa que quiero comentarles, también del sureste de Gran Canaria, que es un sitio donde viene gente de todo el mundo a ver lo que se está haciendo aquí. Lo que pasa es que no se conoce en Canarias, ¿no? Ellos tienen un sistema de control de los vertidos, no sé si lo conoces, Sebastián. Tienen 2 coches, 2 automóviles, con unas personas que van por el alcantarillado tomando muestras en diferentes sitios de la comarca, donde viven aproximadamente 120.000 personas, y toman muestras y analizan las aguas vertidas. Y si detectan ciertos vertidos peligrosos para la posterior depuración, lo buscan, los penalizan. E incluso ha llegado el caso de una gran empresa se fue precisamente por las penalizaciones, ¿no? Así que, primer mensaje, el tema del agua
más o menos se puede resolver con energía renovable, un poco imitando la naturaleza, ¿no? En segundo lugar, el tema agrícola se puede mejorar también bastante el ahorro ahí. Y en tercer lugar, tenemos un ejemplo en casa, ¿no?, de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Y por tanto deberíamos quizás de llevar primero que a nuestros políticos para allí, hacer una vuelta, ¿no?, para que hicieran lo que tú tantas veces dices, un plan estratégico del agua de Canarias. Bueno, eso lo quiero comentar para que ustedes ahora lo opinen también, ¿no? Sí, muchas gracias. Sin duda hay una cuestión. Yo creo que Canarias es un caso especial. Aquí tenemos claro que somos deficitarios en agua, que Canarias realmente es un laboratorio en lo que desalinización de agua de mar se ha hecho desde hace muchísimos años, se han probado todas estas tecnologías y creo que está establecido una conciencia de ahorro de agua. Eso es evidente, eso es evidente. Pero todavía queda mucho por hacer. Yo creo que todavía hay excesiva cantidad de vertido incontrolado al mar, sobre todo en zonas turísticas. Todavía hay demasiados emisarios submarinos y quizás existen demasiados pozos negros. Yo creo que tenemos que avanzar poco a poco, aunque se ha avanzado ya, en todo lo que son los sistemas de alcantarillado. Hay que avanzar en la reutilización, porque el reutilizar implica sobre todo reutilización agrícola. No quiero decir reutilización potable directa, debe pasar muchos años. Aparte de que, de acuerdo con la normativa, en España está prohibido por ahora la reutilización directa potable. Eso está claro. Pero sí se puede aprovechar la reutilización agrícola. Porque ya, por ejemplo, en algunas zonas empezaron en California a hacerlo, y creo que se está aplicando también o se quiere aplicar en Levante, el dar algunas subvenciones a aquellas personas que disponen de acciones de agua para que utilicen el agua regenerada y dejen libre el agua de calidad, ¿no?, la natural, para uso potable y por tanto reducir las necesidades de desalinización, aunque sean en zonas costeras. Yo creo que la práctica de reutilización es una práctica de sostenibilidad que se debe aplicar, y utilizando energías renovables y aprovechando los bajos costes de las nuevas tecnologías, la reutilización es factible junto a la desalinización. Yo, por ejemplo, soy partidario de la desalinización para uso potable, para uso riego cuando no haya más remedio, y para el riego debería ser la reutilización, aunque no resuelve el problema totalmente, ¿no?, sin duda. Las necesidades de agua para la producción de alimentos, como hemos visto, es muy alta. Y eso, por ejemplo, en situaciones como en Israel, se aprovecha el 98% aproximadamente de las aguas que se regeneran, y se genera prácticamente la totalidad de las aguas que se están produciendo. Allí lo tenemos claro, ¿no? Aparte de que se analizan para uso potable. Gracias. Pero bueno, vamos a dar la palabra a otras personas para aumentar el debate. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No veo. Yo me gustaría hacer una pregunta. Sí. Hola. Sí. Cortés. Sí, pregunte. Sí, se dirige a mí. Yo soy Luis Rego y quisiera hacer una pregunta. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Felicidades por la intervención, aunque me he incorporado un poco con cierto retraso, pero quisiera hacer una pregunta porque ya hace más de prácticamente una década, año 2013, donde el presidente de Nestlé, el señor Peter Brabeck, pues hizo unas afirmaciones un tanto que vienen a colación ahora, ¿no? Y venía a decir en resumidas cuentas este señor que el agua no es un derecho, que debe de tener un valor de mercado y que debe de ser privatizada. Entiendo el agua potable, el agua para consumo humano, y me gustaría saber, recabar la opinión pues del señor que ha dado la conferencia o de cualquiera que lo tenga bien responder. Gracias. Vamos a ver, en España afortunadamente el agua está considerado como un bien público, es un derecho internacional, pero también es cierto una cuestión. Hace pocos meses en California se ha establecido que las aguas cotizan en bolsa. ¿Esto qué significa?
Significa que se cotiza realmente el agua, o se cotiza el valor del agua, o se cotiza el derecho al uso del agua. Especialmente en California hay una gran preocupación por lo que puede ocurrir en un futuro con respecto al agua de riego agrícola, a la producción de alimentos en definitiva. El hecho de que cotice en bolsa ha despertado grandes inquietudes en América del Sur, porque se puede extender, donde puede haber un problema en la producción de alimentos también. Pero esa afirmación de que el agua tiene que ser privada, yo no la comparto indudablemente, pero lo que está claro es que en algunos lugares, y entre ellos tenemos la experiencia canaria de no hace mucho tiempo, existían y siguen existiendo accionistas de agua, hay agua privada, hay una ley de agua en Canarias, pero bueno, es una situación compleja. Pero a mí no me extrañaría que en un futuro muy próximo, efectivamente siga lo de que esa idea de que el agua hay que cotizar en bolsa y que por tanto se presta a muchos problemas, a muchos problemas, sin duda. Bueno, como no veo Me otras manos, me gustaría hacer una pregunta. sí. Soy Tony Gallardo, Tony, director de la habla. Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. Bueno, me ha parecido extraordinaria la presentación y quiero felicitarlo. También la aportación de Roque, porque también ha estado muy en la línea. Desde luego nosotros en este concepto de agua, hay una ecuación también que creo que es importante establecer, que es la ecuación de la naturaleza. No solo tenemos un problema de consumo, o sea, para las propias poblaciones que van increciendo, sino que además tenemos la población mundial que va aumentando extraordinariamente, sino además tenemos un problema de competencia entre esa agua de consumo y el agua de la naturaleza, la que necesita los ecosistemas para sobrevivir. Entonces, eso es una ecuación que realmente nos planteamos muchas veces en la Reserva de la Biosfera, incluso cuando hablamos de las soluciones que se han aportado aquí, como el tema del agua renovable, que llevamos defendiendo muchísimo tiempo, que el agua debería ser un recurso que con energías renovables se convierta en un recurso industrial, pero no contaminante y por tanto útil. Además, y lo hemos defendido en varios foros internacionales, hay que considerar esto que estábamos diciendo, de que no compita con la naturaleza, o sea, hay que desalar agua porque sencillamente las poblaciones no pueden estarle robando el agua, entre comillas, robando a otros sectores importantes de los ecosistemas que la necesitan también. Incluso hace muy poco había una gran discusión en Colombia con las aguas de los páramos. Esos ecosistemas que son los grandes captadores de agua para las zonas amazónicas y las zonas salvajes y que realmente pues están empezando a intentar ponerse en explotación. Eso en cuanto a este factor de equilibrio con la naturaleza y de utilización inteligente del agua, que creo que más que ahorro, hablaría de uso inteligente, porque me parece que es lo que deberíamos hacer. Después también quiero hacer una pequeña aportación. Entre los contaminantes emergentes hay que empezar a considerar, nosotros estamos trabajando en ello, en las microfibras y los microplásticos. Porque esos terciarios, realmente hasta ahora, en estos momentos sabemos que a esos terciarios se les está escapando esas microfibras de plástico y que tenemos que en algún momento que aplicar algunas nuevas tecnologías, no solo preocuparnos de que el agua esté limpia de contaminantes químicos, sino también incluso de estas pequeñas microfibras que se están incorporando a la cadena humana a través de esto. Y es un problema que se nos plantearía en el uso del agua regenerada como agua potable. Y en tercer lugar, solo también otra aportación, en el sentido de que evidentemente las aguas regeneradas tienen un problema, por lo menos en nuestra tierra, que dependen también del volumen de personas.
¿Por qué lo digo? Porque justamente ahora con la pandemia pudimos detectar, y de hecho es una realidad, que los caudales de agua regenerada disminuían radicalmente. Tense cuenta que la población de Fuerteventura se duplica. Somos 100.000 habitantes, pero con los turistas o con los visitantes nos convertimos en 200.000 habitantes mensuales. O sea que duplicamos nuestra capacidad. Y ahí entra una discusión que hace años que llevamos teniendo sobre los sistemas de depuración de agua más ecológicos. O sea, los filtros verdes para regenerar agua, y porque son de alguna manera más plásticos, o sea, se adaptan mejor a estos volúmenes sin que tengamos que generar grandes infraestructuras que después no sean modulables. Si ya pasa en algunos lugares del mundo que llega la época estival o llega la época del turismo y hay un caudal o una demanda enorme, y también, por supuesto, como consecuencia de esto, un caudal o un efluente muy grande, pero después, durante el resto del año, disminuye radicalmente esto. En Fuerteventura, desde luego, que ya hay una conducta de reutilización bastante grande de agua regenerada, sobre todo para jardines y para zonas verdes de las ciudades y de los hoteles. Pues esto ha resultado un pequeño problema. Nosotros estábamos poniendo el énfasis en la recuperación de la cubierta vegetal de Fuerteventura en estas aguas, y nos hemos encontrado que han caído de forma sustancial. Ya veremos si recuperamos el volumen. Como no aspiramos tampoco a que se recupere ese volumen de visitantes, pues estamos caminando intentando atemperar nuestras ganas de usar toda ese agua. Y por último, quizás decir, con respecto a las aguas regeneradas también, que claro, el énfasis tiene que estar también en la calidad. Muchos agricultores canarios han abandonado el uso de las aguas regeneradas por problemas derivados de la mala calidad de las aguas regeneradas. Interpretar que agua regenerada es cualquier cosa, o que el resultado no tiene que estar bien establecido en cuanto a la calidad del agua, pues puede arruinar desde luego en el futuro los suelos. Y para nosotros esto es una riqueza que tenemos. Arruinar o solidificar los suelos en base a aguas mal utilizadas y mal regeneradas también es un gran problema. O sea que creo que ahí hay como 5 cosas, hay muchas más, lógicamente. Esto del asco quizás podríamos superarlo. Desde luego, la experiencia de Singapur es extraordinaria. Uno se pregunta cómo consiguen todo ese volumen de agua de la ciudad y cómo han establecido esa previsión. Nosotros deberíamos de estar en esa vanguardia desde hace mucho tiempo, porque desde luego dependemos absolutamente del agua para el desarrollo de nuestras alternativas. No hablemos solo del turismo, sino de la famosa diversificación de la economía canaria. Muy bien. Sebastián. Le puedo contestar, sí, algunas cuestiones. Con respecto a los microplásticos, le puedo indicar que si hay un tratamiento seguido de tratamiento con membrana, o sea, si hay realmente un terciario, aunque no sea excesivamente completo, los sistemas de micro y ultrafiltración creo que son suficientes para la eliminación de los microplásticos que puedan estar. Incluso hasta los nanoplásticos posiblemente queden eliminados. La cuestión de la salinidad, es cierto, es un problema, pero entonces eso corresponde probablemente a efluentes de secundario. Se trata de utilizar un agua con una depuración convencional, porque si se sometiera a un tratamiento de electrodiálisis, por ejemplo, o de ósmosis mediante un terciario, la salinidad disminuiría de forma sustancial, eso sin duda alguna. Eso tiene lugar después una pequeña pérdida de agua en función de la tecnología que se utiliza. Pero eso sí está resuelto. Por ejemplo, aquí en Tenerife, el caso de Bautén, tiene un tratamiento terciario a la carta, de tal forma que ellos recogen los efluentes secundarios de la planta de Santa Cruz y de Jarona, pero luego tienen un sistema de electrodiálisis
para ajustar la salinidad del agua a los requisitos del riego agrícola correspondiente. Eso fue resuelto. Antes de la electrodiálisis tiene un sistema de filtración por cartucho que elimina el sistema de los microplásticos. De hecho, sobre utilizar las tecnologías blandas de depuración, los filtros verdes, etcétera, etcétera, eso es cierto. En cantidades pequeñas de agua producida por una población posiblemente es rentable, pero si se trata de grandes poblaciones, los requisitos de superficie son muy grandes y posiblemente no compense. Es decir, las grandes plantas superiores a los 10.000 metros cúbicos por día tienen que ser plantas industriales para grandes poblaciones, para que sean rentables. Si no, había que poner muchas pequeñas plantas verdes, de filtros verdes, etcétera, etcétera. Pero sí, eso es así. Y luego lo de que haya disminuido el caudal de aguas residuales como consecuencia de la pandemia, es lógico. Ha disminuido el turismo, ha disminuido la actividad y por tanto la generación de aguas residuales ha bajado y con ello el agua regenerada. Eso es cierto. No sé si había una pequeña cuestión. Hemos hablado de las grandes poblaciones de California o de Singapur, sí, pero la humanidad ya tiene experiencia en situaciones más lamentables, si queremos decirlo así, desde el punto de vista del asco, ¿no?, en la Estación Espacial Internacional. sí. Ya a principios de los años 2000, recordará Sebastián, que nuestros astronautas nos felicitaban la Navidad precisamente con agua reciclada. Sí. Y allí el agua reciclada era como consecuencia de los subproductos de ellos mismos, todos mezclados. O lo que es lo mismo, la sensación de asco ahí sí que tenía que ser superior, ¿no? Y lo que nos estaban diciendo es eso, que nos fuéramos preparando un poco, ¿no? Sí. Claro, la situación se ha ido generalizando porque a la Estación Espacial Internacional pues ya son muchos los que han ido pasando por allí. De momento es insignificante, pero vamos a pensar lo que puede significar ya si se hace una estación en la Luna o si vamos a Marte, ¿eh? Y ya no solo desde el punto de vista, digamos, de gente, vamos a decirlo así, de clase media, como pueden ser todos los astronautas, siendo un poco exagerado, porque ciertamente están un poco por encima de la clase media, ¿no? Por el mero hecho del papel que representan. Pero no, es que ahora la clase súper alta, con el turismo espacial que se está preparando ya, pues no va a tener más remedio, vamos a decirlo así, no va a tener más remedio, porque el coste por litro de agua que se llevara de la Tierra a la Estación Espacial Internacional es, o era en el año 8, de 24.000 euros litro, ¿eh? O sea que el asunto ya tenía cuestión. Hoy supongo que a pesar de las mejoras de las tecnologías, pues sería todavía más caro. Y sobre todo para estas otras naves, o como lo quisiéramos llamar, que tuvieran que hacer estos otros recorridos. Pues para este turismo, de clases altas, ya sabéis cuál es el precio más o menos al que se están prevendiendo los billetes, pues la solución no hay otra que esa. Y esto sí puede ser un impacto positivo para el resto de la humanidad si tanto los astronautas como los turistas espaciales pues no tienen otra opción de momento que la de el reciclado, ¿no? No sé qué piensas sobre esto, Sebastián. Sí, bueno, esto se veía venir hace tiempo. Yo recuerdo en un congreso de hace un par de años, que ya lo comentamos, cuando hablamos de las tendencias en tecnología de membrana, y es que para el reciclado del agua, en estas situaciones tan especiales, utilizan la tecnología de membrana para la regeneración de las aguas, de la propia orina, etcétera, etcétera. Y eso está comprobado, ¿no? Incluso hace un par de años se empezaron a utilizar nuevas tecnologías, que fueron las biomiméticas de una empresa holandesa, ¿no? Es que estas membranas biomiméticas lo que hacen, utilizan unas proteínas muy similares a las que tenemos en el riñón para obtener grandes cantidades de agua de forma selectiva.
de forma selectiva, es decir, que se eliminan los otros componentes. Pero esto sí, esto está avanzando muchísimo y efectivamente puede ser un aliciente para un futuro próximo que nos veamos obligados a tener que beber agua reciclada ante una crisis extrema, ¿no? Bueno, esperemos que pasen muchos años para que eso ocurra. Pero algunos países, como indicaba antes, ya se están adelantando para probar cómo va la cosa y cómo se acepta o no se acepta esta situación. ¿Algo más? Juan Vicente. Yo quería preguntarle si se tiene en cuenta la cantidad de agua que hay en la atmósfera, porque también hay agua en la atmósfera. Sí. Y yo he visto placas que en un desierto tienen unas microfibras que son capaces de recoger el agua de la atmósfera en muy poca cantidad. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de Canarias, con el efecto Foehn de los vientos que vienen del Atlántico, y se pudiera recoger ese agua, pues también sería algo de solución. Sin duda, ya hay experiencias muy antiguas sobre estas cuestiones en el hierro. El árbol Garoé tenía esa función, recoger el agua de condensación de las nubes, pero no solo eso, ya se han hecho experiencias industriales de mallas específicas para retener el agua de las nubes, se condensa y se utiliza en casos especiales. Creo que también en Sudamérica se están haciendo algunas experiencias y hay varios proyectos de la Universidad de La Laguna en concreto. Hay una experiencia que fue premiada para utilizar el agua de niebla, condensarla y para casos especiales poder utilizarla. Eso es una técnica para casos muy específicos, porque las cantidades que se recogen no son muy grandes, pero sí se puede utilizar en circunstancias muy especiales. Eso sí, hace tiempo que se está empleando ya. Muchas gracias. Muy bien, pues si no hay más intervenciones, pues darte las gracias, otra vez la enhorabuena, Sebastián, Gracias a y todos. quedamos todos convocados para el próximo lunes 1 del mes de agosto, en el que Felipe Bermúdez pues tendrá la palabra. No tenemos vacaciones de agosto, ¿eh? El primer lunes del mes nos encontramos de nuevo. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Buenas noches, buen mes, buenas vacaciones. Pero el 1 de agosto otra vez, el primer lunes de agosto otra vez aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos.